El Ministerio de Educación Pública es la entidad pública más grande que hay en Costa Rica, más grande en cuanto a la cantidad de funcionarios que tiene, más de 90,000, y maneja el presupuesto más grande de todas las entidades públicas. Es de verdad, es como una ballena en una piscina pequeña, muy grande. Para poder conversar sobre una gran cantidad de temas que están vinculados a la educación, he invitado a esta entrevista de sentidos opuestos al viceministro de Educación. El viceministro de Educación en materia de planificación. ¿Cuál es la otra parte? Ese es un viceministerio con un nombre interesante. Bueno, Leonardo Sánchez. Leonardo, bienvenido a nuestro programa, y tal vez si nos decís cuál es el cargo que tenés, porque sos viceministro de Educación, pero relacionado con la planificación de la educación o los recursos educativos. Contanos un poquito sobre eso. Muchas gracias por la invitación, don Otto, para poder hablar un poco de educación y la situación actual de este tema tan importante para el país. Sí, efectivamente, el ministerio, yo diría que es la institución más grande del país, pero de Centroamérica también. Y una institución tan grande es normal que tenga más de un viceministerio. Tenemos el viceministerio académico, que es como la esencia del ministerio, el viceministerio administrativo y el viceministerio de planificación y coordinación regional, porque a diferencia de la mayoría de ministerios, el MEP tiene una representación en cada territorio, en cada poblado del país, a lo largo de 27 direcciones regionales. El país entero está dividido en 27 direcciones regionales que agrupan los más de 4.500 centros educativos, y un dato que la gente a veces no maneja, porque se va con la infraestructura, es que se tienen más de 7.000 servicios. ¿Qué es esto? Que en un mismo centro educativo pueden confluir el servicio de preescolar, de primaria, incluso hasta de secundaria, ¿verdad? Educación nocturna, escuela nocturna, colegio nocturno, y cada uno de esos servicios tiene toda una administración aparte que hay que planificar. Entonces, el Viceministerio de Planificación y Coordinación Regional, ¿verdad?, que son esos 27 directores regionales que muchos dicen que son la representación de la ministra o el ministro en el territorio, se encarga de coordinar estas 27 directores regionales y además de planificar en el corto plazo la parte operativa de este ministerio, que es tan grande, y en el mediano y largo plazo hacer los planes de desarrollo del MEP, el plan anual operativo, el plan estratégico institucional, ¿verdad? Y tiene a cargo todo lo que es la parte financiera del MEP, la parte de proveeduría, la parte de planificación propiamente y la parte de coordinación con las direcciones regionales. Obviamente este es el viceministerio que planifica el presupuesto del Ministerio de Educación Pública, que como bien lo indicas, es el presupuesto más grande del gobierno, más o menos agrupa el 20%, es cercano a 2,6 billones de colones. El presupuesto del gobierno es de cerca de 11 o 12 billones de colones. Entonces el MEP tiene un rol muy importante. Lo que pasa en el MEP afecta el presupuesto del MEP y por tanto afecta a las finanzas públicas. De ahí que es tan importante el tema del presupuesto, claro, no solo para el MEP, para el país. ¿Y cuál es tu formación, Leonardo? Mi formación es economista. Economista, trabajando en esa cúpula del Ministerio de Educación, y me imagino que hay una gran cantidad de críticas de los mismos gremios educadores que dicen, bueno, ¿cómo un economista está en un viceministerio del Ministerio de Educación Pública? Y algo parecido sucede cuando uno escucha a alguien de la Caja que está en un puesto, una gerencia médica, una gerencia administrativa, gremios de la Caja diciendo que no, que todos los cargos de las gerencias y las direcciones en la Caja Costarricense del Seguro Social deben ser ostentadas por médicos. Me imagino que en educación es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, efectivamente, pero el ministerio es tan grande, como le indico, 20% del presupuesto del gobierno, y efectivamente se necesita de especialistas en el tema de finanzas, el tema de economía, el tema de planificación, y creo que la responsabilidad es muy grande, es decir, la planificación del presupuesto del MEP afecta a la planificación del resto de presupuestos. A veces es importante recordarle a las personas que los economistas, la economía es una ciencia social, ¿verdad? Claro. Al final estudia el comportamiento de las personas, es decir, cómo las personas toman decisiones, a diferencia de la psicología, la antropología o alguna otra rama de las ciencias sociales, estudiamos cómo tomar decisiones. No es fácil tomar decisiones. Y si tomamos en consideración que todo el mundo quiere de todo, pero hay recursos escasos, a los economistas nos enseñan a optimizar esas decisiones, ¿verdad? Y así como vos tomas decisiones o toman decisiones las empresas, ya hablamos de microeconomía o los países macroeconomía o economía internacional. Bueno,
En el MEP hay que estar tomando decisiones a diario en términos de planificación, en términos de economía, de finanzas, y esas decisiones tienen un impacto en 1,2 millones de estudiantes, en más de 100,000 docentes o administrativos a lo largo y ancho de todo el país. Entonces yo creo que... Cuando dices 100,000 estás considerando también los docentes del sector privado. No, solo la planilla del Ministerio de Educación Pública, si yo tomo en consideración los que están nombrados en propiedad, los que están nombrados interinos, y los que se están sustituyendo. No sé si escuchaste la última noticia en el MEP, de más de 20,000 se han incapacitado en los últimos meses. Ajá. Es una planilla que está rotando y más adelante podemos ampliar en ese tema. Entonces por eso es que llega casi a 100,000 personas. Más de 100,000. Más de 100,000. Entonces, sí. Digamos que... E indirectamente también está la planilla de las universidades que reciben una transferencia, pero eso no es competencia si lo vemos como directa. El sector de educación, Así es. Sí, que es otro tema que luego podemos hablar, pero sí, efectivamente, digamos que tener economistas, estadísticos, planificadores en el Ministerio de Educación es indispensable. Porque es transversal a todas las demás áreas de la educación. ¿Y vos como economista qué experiencia tenés en el campo educativo? Yo como economista, por ejemplo, he participado en más de 15 o 20 investigaciones con el Estado de la Educación, con el Estado de la Nación. He escrito más de 3 libros que tienen que ver con educación, pobreza, cuáles son los determinantes de la calidad educativa, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Mi especialidad es más lo que es geoestadística o econometría espacial. Entonces a mí me gusta entender y comprender qué explica las diferencias o las brechas en el sistema educativo, porque hay unas escuelas que salen mejor que otras. ¿Qué es lo que determina eso? Es la infraestructura, es la conectividad, es el docente, es el director. Y no sé si has visto que muchas veces se critica la política pública porque se invierte y no vemos resultados. Así es. Y como que se echa en un canasto y se diluye. Así es. Y precisamente la econometría o la economía espacial lo que nos dice es, cuidado, es decir, yo puedo tener un valor promedio, pero ese valor difiere en el territorio. Hay que focalizar, hay que concentrarse, hay que hacer más eficiente en la política pública y hay que hacerla diferenciada. Entonces, por eso es que creo yo que en mi aporte, digamos, en esta área de la economía a la educación es importante, porque creo que a lo largo del tiempo se ha hecho muchísima inversión en educación, pero los resultados tal vez no los vemos como lo hemos planificado. Sí. En las últimas semanas, cuidado si en un par de meses, ha habido tal vez un ataque, si se quiere, de muchos actores. Estamos hablando desde la cúpula de las universidades estatales, algunos gremios, gremios sindicales, no solo el Ministerio de Educación Pública, sino ya también se ha contagiado a otros gremios sindicales, y también de la oposición en la Asamblea Legislativa, cuestionando un anuncio que hizo la ministra de Educación y ustedes como cúpula del Ministerio de Educación, relacionado con la ruta de la educación. Y han dicho, bueno, ¿qué es esa ruta de la educación? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que busca la ruta de educación? Hay cosas que no entendemos, y luego de las universidades dicen, a nosotros no se nos ha consultado, no se nos ha tomado en cuenta, así que no sabemos para dónde va la educación. ¿Qué nos puedes decir sobre esas críticas y sobre la ruta de la educación? Bueno, yo creo que la ministra en la presentación de la ruta en febrero fue muy explícita en cuáles son los principales hitos que queremos alcanzar en esta administración. Normalmente los ministerios traen un pequeño plan que no es público. Nosotros quisimos hacer público cuál es la ruta, hacia dónde vamos a dirigir nosotros la educación en términos de resultados. Yo le podría decir que desde el 7 de mayo hemos estado trabajando para hacer cambios disruptivos en el Ministerio de Educación Pública y que ya están plasmados en la ruta, y que yo diría que esa ruta en 30-40% ya está ejecutada, sea con resultados concretos o en avance tener esos resultados este año, y que lo van a poder ver cuando el presidente anuncie los resultados el 8 de mayo. Pero esta ruta lo que nos da es una pauta no solo a los viceministros, sino a los directores y centros educativos de hacia dónde vamos. Esta ruta se incorpora dentro del Plan Anual Operativo, dentro del Plan Estratégico, está inmersa en el Plan Nacional de Desarrollo y se divide como en 3 ejes, que es el eje estrictamente académico, curricular, ¿qué queremos hacer así? Ahí el eje de lo que es la gestión de la infraestructura, la conectividad, el apoyo al estudiante a través de becas, subsidios, etcétera, y también todo el tema de la planificación y la gestión del uso de los recursos, de la reorganización del MEP. Entonces tiene 3 grandes áreas muy claramente establecidas,
para que podamos lograr lo que en la ruta hemos definido, competencias en los estudiantes, competencias para la vida, para que disfruten de la vida, ¿verdad? Competencias para ser un ciudadano responsable, un ciudadano crítico, un ciudadano que se informe para tomar decisiones y sobre todo competencias para el mercado laboral, que yo creo que es de las cosas que más demanda, no solo el sector privado, sino en general, la capacitación de nuestros estudiantes, qué tipo de formación tienen los estudiantes al salir de la secundaria, ¿verdad? Entonces, creo que la ruta de la educación tiene claramente establecidos hacia dónde vamos. Tanto es así que nosotros en el ministerio y todos los demás ministerios, el 15 de junio tienen que presentar el presupuesto o el anteproyecto de presupuesto 2024. Tenemos 2 meses y medio trabajando de lleno, cambiando radicalmente la forma en cómo se planifica el presupuesto en el MEP, cambiando totalmente el plan anual operativo de cada una de las instituciones hacia una gestión por resultados. Va a ser el primer presupuesto en la historia por resultados del Ministerio de Educación Pública y lo vamos a presentar el 15 de junio. Es decir, lo que estamos es focalizando y redirigiendo los recursos hacia temas de conectividad, hacia temas de infraestructura, principalmente orden sanitarias, luego podemos hablar de eso, hacia temas de lo que es el fortalecimiento del currículum, las famosas pruebas estandarizadas, o sea, no podemos seguir con papeles, eso tiene no solo un costo muy grande, sino que además tiende a tener problemas de corrupción, ¿verdad? A la hora de la manipulación, a la hora del robo de pruebas, digitalización, ¿verdad? Nosotros vamos dirigidos en este presupuesto a tratar de automatizar el MEP, es decir, no es posible que sigamos teniendo los sistemas de hace 30 años, y también a digitalizar el MEP, y eso pasa por tener un único sistema de estadístico para la toma de decisiones. Entonces, esta serie de elementos, de hitos, ya están incorporándose en este presupuesto 2024 y nada de estar presupuestando lo mismo del año pasado por inercia, donde no se le pide cuentas a la gente. Que así generalmente se ha hecho el presupuesto de gobierno central, que es agarrar el presupuesto del año pasado, meterle un porcentaje de crecimiento generalmente para no perder poder adquisitivo, que es el tema de inflación, y para de contar, más o menos así es como se han elaborado sí, los presupuestos claro, en el pasado. Y entonces nosotros ahora, siendo que el presupuesto de hecho no crece en los últimos años, con más razón nos vemos en la obligación de hacer más eficiente el uso de los recursos y pedirle resultados a las personas. Eso me lleva, Leonardo, al tema de las juntas administrativas. Mencionaste que hay más de 4.500 centros educativos. En cada centro educativo hay una junta de administración, una junta educativa, y tal vez para que las personas que nos ven puedan entender cuál es el rol de las juntas, cómo se nombran, qué perfil tienen las personas que están en una junta y cuál es el rol de ellos también en la administración de fondos públicos que se le giran para sus centros educativos. Yo te comento, don Otto, que las juntas de educación existen hace más de 70 años y fueron creadas como un grupo de personas de la comunidad para que fiscalizaran la calidad de la educación, que pagamos todos con impuestos. Yo creo que todos tienen derecho a exigir una buena calidad de la educación. Conforme fueron pasando las décadas, el ministerio le fue asignando cada vez más funciones que le correspondían al ministerio, las fue formalizando a través de la norma, de reglamentos, de leyes, etc. Y hoy en día las juntas de educación administrativas no solo se encargan de la gestión y administración del centro educativo, sino de repartir recursos para transferencias, becas, comedores, transportes y otra serie de contratación de cocineras, ya están hasta patronos, reciben cerca de 300.000 millones de colones al año. Es bastante, bastante dinero. Pero además tienen a cargo todos los procesos complejos de contratación administrativa y las consecuencias que no tiene hacer buenos procesos de contratación administrativa, ¿verdad? Porque, si bien es cierto, son órganos auxiliares del Ministerio de Educación Pública, son entes privados que se rigen bajo todas las leyes de finanzas, bajo las leyes de educación, etcétera, y son vigilados, por así decirlo, controlados por todas estas normas, es decir, son personas que tienen responsabilidad jurídica ante los hechos que hacen. Entonces, tienen personería jurídica estas. Correcto. Pero son personerías jurídicas de derecho privado, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Pero es que interesante porque las juntas de educación pueden contratar como entes privados. De hecho, cuando contratan cocinera lo hacen como entes privados, cuando contratan equipamiento, infraestructura, conectividad, porque en realidad se encargan de toda la gestión y administración de los centros educativos. Pero si bien es cierto, ellos tienen que seguir los lineamientos y acatamientos de
el Ministerio de Educación son nombrados por las municipalidades, ¿verdad? Porque en el Código Municipal se establece la relación esta donde ellos nombran a los miembros de junta, y es ahí tal vez donde uno ha escuchado en los medios de comunicación principalmente en los últimos meses problemas de corrupción, problemas de uso político de las juntas, porque el que nombra a las juntas de cierta manera tiene cierto poder en la comunidad, tiene poder con cierto recurso económico que se mueve ahí. Entonces las municipalidades han empezado a jugar un rol muy importante ahí en el nombramiento de las juntas. Ahora, los supervisores, que son los que, como los jefes de los directores de los centros educativos, presentan ternas, nombres a las municipalidades y recomendaciones que cumplan con requisitos muy básicos, porque en realidad los requisitos para ser miembro de junta son muy básicos. No te exigen cierto nivel educativo, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos. No tenés que ser necesariamente de la comunidad o del cantón donde está el centro educativo. Puedes estar en varias juntas de educación. Lo único que te restringen es que no seas familiar de alguien de la municipalidad o de alguien de la junta, ¿verdad? De ahí en adelante cualquiera puede ser sujeto a estar en una junta de educación, y entonces las municipalidades nombran, aunque muchas veces, digamos, existe cierta conflicto ahí de intereses, porque la municipalidad también propone nombres, esos supervisores llevan esos nombres, y ahí la queja de muchas municipalidades y comunidades que los miembros de junta tal vez no respondan a las mejores personas de la comunidad. Sí, y es que además, ahora que mencionaba los 300.000 millones de colones anuales que se distribuyen entre diferentes juntas, y con las competencias ampliadas que se le ha dado a las juntas, que son las que deciden ya de una forma casi que privadamente a quién se contrata, qué cocinera se contrata, a quién se le compran los alimentos, o a quién se contrata para el servicio de transporte, o a quién se contrata para hacer las mejoras en la infraestructura. Eso, si no hay una buena supervisión sobre ese proceso licitatorio de la compra de ese tipo de servicios, ahí puede haber un foco de corrupción, porque entonces sí, yo voy a la MUNI, que me nombren allá, porque estando en la junta voy a favorecer que se contrate a fulano, sutano y mengano, que son relativamente cercanos o ya hay compadre hablado, y entonces eso hace que el uso de los fondos públicos no sea más adecuado. Sí, y hay un tema que la gente a veces subestima el volumen de transacciones que se hacen en las juntas de educación. Es como tener 4.500 pequeños mercados en todo el país, con algunos con compras mensuales de 20, 30 millones. No sé si te recordás en la pandemia cuando entregamos paquetes de alimentos, sí, claro. Eso movía el mercado. Es decir, en Ensenada aquello era una locura cuando se entregaba el protocolo y se decía qué es lo que se iba a comprar. Ajá. Los precios se disparaban de productos de todo tipo, y entonces la dinámica local de la economía local en parte es influenciada por las compras que hacen las juntas, porque compran N cantidad de productos, ¿verdad? De productos para los comedores escolares, como bien decían, servicios de transporte, de electricidad, de agua, conectividad, servicios para reparación de infraestructura, y entonces ahí hay ciertos intereses, lamentablemente en muchos casos. Ahora, es muy difícil poder controlar el día a día cada una de las juntas, saldría más caro el control que el servicio, ¿verdad? Y eso, pues desde el punto de vista de sostenibilidad es imposible. Ahí el MEP está haciendo al menos 3 grandes acciones, diría yo, para tratar de controlar este tema. Sí. Antes de que me digas esas acciones, hay 2 temitas relacionados con esto. Me acuerdo cuando fui diputado 2014-2018, que en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y en la Comisión de Hacendarios, donde yo estuve durante varios años, se hablaba de la cantidad de plata embuchacada, plata que tenían guardada las juntas y que eran incapaces de ejecutar, y entonces básicamente el cuestionamiento válido era cómo se le iba a seguir asignando más recursos a las juntas si no están pudiendo asignar los recursos que ya se le habían pasado. Y entonces tenemos unos problemas de infraestructura muy serios, pero las juntas con dinero ya disponible para atender esos problemas de infraestructura sin poderlos utilizar. Eso por un lado. Y por otro lado, con el tema de alimentos, es la obligatoriedad de comprar los alimentos al CNP, Consejo Nacional de Producción, a través del programa de abastecimiento institucional, y los problemas del CNP entregando tardíamente los productos o con precios inflados o de mala calidad los alimentos, y que en muchos lugares el CNP decía, bueno, no tenemos capacidad, así que entonces vayan a comprar ustedes por su lado los alimentos. A ver si antes de entrar en esas 3 reformas que están planteando, ¿qué me puedes decir sobre esos 2 temas? Ese tema es muy importante entenderlo desde la génesis.
Lamentablemente muchas de las transferencias que se hacen para comedores, para transporte o para el mantenimiento del centro educativo, la metodología es muy básica y muy sencilla, son metodologías de hace 30, 40 años, y decía, distribúyase por estudiante. Eso es un error porque nosotros tenemos mucha oferta de diferentes tipos de centros educativos. Los costos operativos, por ejemplo, de un CTP, Colegio Técnico Profesional, son muy diferentes de un científico, de una escuela unidocente, etc. Y entonces ahí se generan lo que llamamos economías a escala, ¿verdad? No es lo mismo mantener un centro educativo de 3, 4 estudiantes que mantener un centro educativo de 500 estudiantes. Cuando el centro educativo es muy grande, por economías a escala, el precio de cada servicio que compra o da disminuye, ¿verdad? Claro. Disminuye por unidad. Marginalmente empieza a decrecer. Esos centros educativos empiezan a acumular grandes cantidades de recursos de un periodo presupuestario a otro. Por el contrario, los centros educativos más chiquitillos, ¿verdad?, con menos de 10 estudiantes, unidocentes, en zonas rurales, les llega plata por la cantidad de estudiantes que tienen. Muchos tienen un estudiante. Yo no sé si sabes, pero el 40% de nuestras escuelas son unidocentes. No sabía. 40%. Son unidocentes, es enorme. En algún momento el país, con tal de aumentar la cobertura, empezó a disparar escuelas por todo lado, ¿verdad? Hoy en día 40% de nuestras escuelas son unidocentes, la mayoría con menos de 5 estudiantes. Pero esas escuelas, el costo por unidad, por estudiante, es altísimo, porque digamos son muy pocos estudiantes para administrar toda una infraestructura. Pero lamentablemente la metodología como está diseñada se le asigna por estudiante, entonces siempre tienen déficit. Y tenemos que andar corriendo, cuando usted fue diputado, pidiendo presupuestos extraordinarios, traslados de partidas, para mover de un lado a otro. Y entonces eso explica gran parte de por qué muchos centros educativos guardan grandes cantidades de dinero, porque son significativas, o sea, pueden superar los 40.000 millones al año, y otras pequeñitas tienen déficit. En el caso de, por ejemplo, infraestructura, que es un caso muy particular, en el periodo 2017-2018, el presupuesto de la República fue enorme. Para infraestructura se dieron casi 120.000 millones de colones solo en un año. A finalizar este año y no se había ejecutado gran parte, y la posición de la Dirección de Infraestructura en ese entonces fue: agarremos esos recursos, tirémoselo a las juntas de educación, para efectos del presupuesto nacional el MEP ejecutó, pero esos recursos fueron girados a las juntas de educación sin tener ningún proyecto asociado. Y esa plata, lamentablemente, que son más de 95.000 millones en Caja Única del Estado, duerme ahí desde hace 7, 8 años, y que, si tomamos en cuenta la inflación, es plata que se va depreciando a una velocidad enorme. Nosotros llegamos a esta administración y precisamente nos topamos con una cantidad enorme de recursos para infraestructura y otros servicios en cuentas comerciales o en Caja Única del Estado. Que ese es un tema que pasa por cambiar. Obviamente las metodologías de asignación, pasa por cambiar reglamentos, pasa por cambiar leyes, ¿verdad? Pero también efectivamente por una gestión de la Dirección de Infraestructura y gestión de algunas juntas para ejecutar los recursos. Con respecto al tema del Consejo Nacional de Producción, efectivamente es un tema que ya tiene larga data, ¿verdad? Y tiene que ver con un tema de los precios, ¿verdad? El ministerio, por la localización de los centros educativos, no es fácil de abastecer, la logística es compleja, no cualquier empresa puede llevar ese servicio, no solo en tiempo, porque hay centros educativos que por su tamaño ocupan que los abastezcan 2 o 3 veces al día, pero también demandamos de una calidad de alimentos que vaya acorde con el menú, ¿verdad? Y eso implica que el servicio sea no solo a un precio razonable, sino a una calidad que requerimos, porque lo que se está pagando, se puede exigir eso. Y entonces con el Consejo Nacional de Producción, lo que se ha trabajado por años es ver cómo se mejora la famosa logística, gestión, calidad del producto y precios, ¿verdad? Y la propuesta que se tiene ahora pasa por más de un tema de regionalización para generar economías de escala y poder mejorar el tema de precios. Hoy en día los precios, digamos que en algunos productos son más competitivos, en otros no, pero para efectos del ministerio el servicio es el que paga, ¿verdad? Los platos rotos, por así decirlo, que es los comedores escolares, que tiene una cobertura de cerca de 850.000 estudiantes, y para más del 20% es la única alimentación que reciben en el día. Hay que recordar que el 40% de nuestros estudiantes están en condición de pobreza. Vamos a tener, Leonardo, que parar acá esta entrevista, esta primera parte de la entrevista. Hay muchos otros temas, pero los vamos a dejar para una segunda parte.
Ustedes no se pierdan la siguiente entrevista que vamos a sacar, vamos a subir con Leonardo Sánchez, viceministro de Educación.